Ok, muy bien. Buenas noches con todos. El día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que son las úlceras corneales traumáticas. Empezaremos, empezaremos diciendo que, como una introducción, ¿no? Que la córnea eh, se ve frecuentemente pues afectada por todos estos traumatismos, todo lo que es trauma ocular. Es la primera parte que se afecta. Tenemos en el hospital donde trabajo muchos traumatismos oculares y pues la mayoría afectan, por supuesto, a la córnea. Sabemos que la córnea tiene el mayor parte del poder refractivo del ojo, ¿no? El reconocimiento y el tratamiento de estas lesiones corneales son fundamentales para para la visión, ya que vamos a ver que si esta lesión, por supuesto, está más centralmente, nos puede dejar mayores secuelas en la visión. Si es periférico, quizás menos, va a depender de la etiología, la profundidad, etcétera, de la úlcera que se forme por el traumatismo. Pueden dejar pequeñas irregularidades en el contorno corneal que pueden provocar, como le digo, una morbilidad también funcional significativa. La epidemiología se describe que hay un compromiso, como le digo, del 51% de todos los traumas oculares comprometen a a la córnea. La edad eh, de media mayormente se da a los 30 años, mayormente son los hombres más que las mujeres. El lugar de estos traumatismos, estado de estas úlceras, se pueden dar más en casa que en el trabajo. En la calle, bueno, un 9%. Esto también se puede deber a que, bueno, uno piensa que de repente en el trabajo puede haber más traumas más que en la casa, pero con el advenimiento en los últimos años que las empresas cuidan más a sus trabajadores, hay más políticas de seguridad en el trabajo, todo eso ha ido bajando considerablemente el porcentaje de estos traumas en el trabajo. Mayormente es en la casa, la gente todavía no presta mucha atención a la protección cuando uno debe tener al hacer actividades cotidianas en la casa, como por ejemplo eh, hacer trabajos de carpintería, etcétera, que pueden provocar eh, golpes en el ojo. Las causas, bueno, con un objeto cortante, un 27%, un objeto contuso en un 20%, caídas, ¿no? En un 3%. Debemos saber que pues, hay que hacer una muy buena anamnesis en la historia clínica, debemos evidenciar prácticamente o ver qué tipo de agente es el que ha producido esta abrasión, esta úlcera corneal. El tiempo de enfermedad también es muy importante. No es lo mismo que sea muy temprano y poder actuar tempranamente a que ya esta herida, esta lesión epitelial o ya llegar a la úlcera puede tener ya muchas horas y ya sabemos que tiene el componente de la infección sobreagregada. Si también esta úlcera ha podido tener un tratamiento previo, también es importante, ya que a veces hay abusos de antibióticos en- o de repente va a un lugar donde no le dan el debido tratamiento antibiótico a esta úlcera. Entonces debemos valorar todas esas cosas. Por ejemplo, ya cuando hablamos, por ejemplo, de una abrasión corneal, si uno ve la foto del lado izquierdo, a grosso modo, probablemente no se pueda ver una alteración. Ya si prestamos un poquito mayor atención y siempre utilizar la fluoresceína en estos casos, podemos darnos cuenta de una abrasión bastante superficial de la córnea y en la parte periférica. Entonces, ¿a qué traigo con esta foto? Es que el examen debe ser minucioso, debe ser, tener en la historia la agudeza visual, como ya dije, todos los elementos previos y la verdadera revisión, voltear los párpados. En todo lo que es trauma debemos revisar completamente, voltear los párpados, ver si no hay cuerpos extraños, qué tan grande es esta lesión. Por eso es importante también medirla en la lámpara de hendidura para poder tener seguimiento. Si podemos tomar fotos, sería también, contamos con una lámpara de hendidura que pueda tomar fotos, sería excelente para ver la evolución del paciente, ya que también acordémonos que estos traumas tienen en algunos también un componente médico-legal, ¿no?
Entonces, la fotografía es importante. La lesión, bueno, una abrasión corneal, sabemos que es una lesión superficial del epitelio de la córnea, que la mayoría de veces, claro, tiñe con fluoresceína. El manejo es básicamente proteger la córnea en la recuperación, hacer que estas células migratorias de la parte periférica vayan hacia el centro. Por eso es importante que este tipo de abrasión alrededor haya epitelio sano para nosotros saber que esa herida va a cerrar. El uso del parche es también importante si vemos que es una lesión traumática limpia, o sea, no vemos infiltrados, no hay mucho edema y ha estado en tratamiento con antibiótico. Podemos utilizar el parche ocular de 24 horas y de esa manera hacer que la lesión ya vaya recuperándose por lo menos más del 50%. En algunos casos, en algunos reportes van a encontrar que también el uso de lentes de contacto. En realidad, si hay estudios referente a eso entre si el parche o el lente de contacto. Se ha descrito que no hay una diferencia significativa, se puede usar el lente de contacto, pero sabemos que no en todos eh, los puestos de emergencia oftalmológica tienen a la mano un lente de contacto. Entonces, aquí el tratamiento, como le dije, antibiótico tópico, el ciclopléjico también es importante para evitar el espasmo ciliar, evitar el dolor. El antibiótico, en algunos casos se puede agregar lubricantes para ayudar a la cicatrización, lubricantes sin preservantes. Eh, el uso pues, del hialuronato de sodio en estos casos también como lubricante es importante para que ayude a la repitalización. Nos podemos ayudar también de la vitamina C, también en cantidades de 1 gramo o 2 gramos para mejorar o hacer más rápido la repitalización de la córnea. Los cuerpos extraños corneales, que también una vez que uno en emergencia los retira, dejan pues un adelgazamiento, una pequeña úlcera en la córnea, dependiendo de la profundidad del cuerpo extraño. También hay que, en estos casos no aconsejamos, bueno, el parchar el ojo por mucho tiempo, por supuesto si se parcha el ojo solamente 24 horas con un antibiótico en ungüento y ahí irlo controlando seriadamente para, hasta la resolución de la úlcera por este cuerpo extraño. También el uso de ciclopléjicos también es importante. Las laceraciones de espesor también hay que ver si son laceraciones de espesor parcial, de espesor total. Si son laceraciones, si vemos que estas heridas lineales eh, son bastante, se puede decir, confluyen un labio con el otro y no hay movimiento de la herida como tal, se puede utilizar, o sea, no suturar y utilizar antibióticos y epitelizantes como lubricantes para que se pueda cerrar adecuadamente. Si vemos que la herida no está bien sellada, se puede decir, en sus labios o hay un movimiento de estos, sí es necesario suturarlos, ¿no? Entrar a sala de operaciones y suturarlos, ya que el riesgo de infección después de este tipo de traumas es más alto. La úlcera corneal traumática, pues el trauma lo que va a hacer es genera una disrupción epitelial importante. Para nosotros ya llamar úlcera, pues debemos encontrar, así como ven en la foto, ya necrosis, edema, un infiltrado, ¿no? de la córnea, y que puede darse por varias causas, ¿no? Como ya sabemos. Pero también quizás uno de los más frecuentes es que se hace el lente de contacto en los pacientes. El trauma que ocasiona el lente de contacto eh, puede llevar a defectos epiteliales primero, luego abrasiones y luego úlceras en la córnea, ¿no? Hemos tenido varios casos referente a eso, miopes altos, con uso crónico y uso y abuso del lente de contacto, que al final, ¿no? Después de muchos años de haberlo usado, terminan con úlceras en la córnea y que después hay que realizar trasplantes de córnea, ¿no? Eh, y estas úlceras, pues hay como ya dijimos, microorganismos que pueden
estar ahí en la úlcera. Tener en cuenta también el agente causal, ¿no? Como dije, por ejemplo, si son cuerpos extraños y después vemos una infección de esta úlcera, podemos pensar que hay bacterias, que son las bacterias que están en las pestañas, en la flora normal, en la superficie del ojo. Si hay, por ejemplo, traumas con vegetales, también en nuestro hospital hay mucho de eso. Recibimos prácticamente diario una cantidad de pacientes con trauma vegetal y la mayoría son por hongos. Dentro de estos el fusarium, que si no damos tratamiento oportuno, este, puede comprometer rápidamente la córnea, generar hipopión, filtrados, comprometer todo el espesor de la córnea, así que el tratamiento es rápido. Y si pensamos que es un lente de contacto el que está ocasionando este trauma, esta úlcera traumática, el lente de contacto tenemos la cantamoeba y la pseudomonas, que también el tratamiento es agresivo y rápido. Las quemaduras también nos pueden generar no solamente defectos epiteliales, sino adelgazamientos, úlceras en la córnea también cuando son mal llevados y no atendidos a tiempo, ¿no? El tiempo de contacto de la gente es también importante, mientras como ya hemos visto en charlas anteriores, las quemaduras tenemos que lavar la herida con mucha solución salina hasta neutralizar o llegar a un pH de 7, eh, este, mientras lo más rápido posible. Si nos demoramos más, en el caso de algunos, por ejemplo, álcalis, pueden aumentar y seguir a una velocidad importante y comprometer todo el espesor de la córnea, incluso en la cámara anterior. Hay que conocer el nombre del agente, si es ácido, si es álcali, la cantidad del producto, la medida inicial y ver si el compromiso visual, ¿no? Y clasificarlo, como sabemos, con las clasificaciones de DUA y ver el pronóstico y comentarle al paciente el pronóstico de esta úlcera por quemaduras. Evaluar el compromiso del cemento anterior, verificar el grado, ¿no? Visualizar la viabilidad del limbo, que en estos casos es fundamental, ya que si el limbo está comprometido, ¿no? Mientras más limbo comprometido esté, o 75% o más de limbo comprometido, sabemos que esa córnea no va a salir y probablemente requiramos tratamientos para cerrar la úlcera y posteriormente ya un SLET. Bueno, solamente para recordar el tratamiento de la quemadura, la irrigación inmediata con la evaluación, ¿no? Clasificación tenemos que tener la clasificación de TUA o de Roppenhall para tener el pronóstico. Los corticoides tópicos que se utilizan para el control de inflamación es importante, ya que muchos de ellos pueden eh, generar una trabeculitis y llevarlo a un aumento de la presión y llevar a glaucoma. Entonces, si la presencia de efecto epitelial que no mejora, reducir los corticoides luego de 10 a 14 días. Si el defecto epitelial está resuelto, continuar con el corticoide por más de 2 semanas. Eso es importante. Promover la repitalización con la tenoplastía, suero autólogo. Por ejemplo, en el hospital utilizamos mucho suero autólogo al 20%, plasma rico en plaquetas en algunos casos muy severos. Utilizar lente de contacto terapéutico, bueno, no, usamos muy poco. La membrana amniótica también usamos bastante. Prevenir la infección, es importante siempre que darle al paciente el antibiótico en estos casos. Y prevenir la ruptura estromal, ¿no? Con la lubricación, doxiciclina, vitamina C, etcétera. Las quemaduras térmicas también, que pueden generar también unas úlceras importantes en la córnea. Como vemos ahí, a veces deja ya un tejido desvitalizado, que es importante para la recuperación epitelial, sacar todo esto, y este epitelio desvitalizado y raspar hasta llegar a epitelio sano y así promover la epitelización. Eso es, por ejemplo, tener un caso de una úlcera corneal traumática, un paciente de 50 años, diabético, tuvo un golpe en el ojo y tuvo una pequeña abrasión o úlcera ya en la córnea, pero se resolvió con tratamiento oportuno,
pero después, al cabo de 11 meses después, generan lo que se llaman unas erosiones recurrentes. Esto nos pone a pensar de que el epitelio, bueno, a veces se puede cerrar, pero no adecuadamente. Probablemente no haya una buena adherencia entre la membrana basal y el epitelio y la córnea, que los hace muy susceptibles, ¿no? Desde solamente tocarse o frotarse o un parpadeo fuerte podría abrir ese epitelio anormal y más en personas mayores y más en diabéticos, ¿no? Que también sabemos que el diabético puede tener una disminución de la sensibilidad corneal, provocando en algunos también una keratopatía neurotrófica eh, no, en principios, ¿no? Con no tantos síntomas, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener estos epitelios, como se puede decir, frágiles y tenemos que tener cuidado con ellos. Por eso que lo que hacemos es siempre indicarle al paciente lubricación con mucho tiempo, ¿no? Incluso los 6 meses o incluso hasta más, hasta un año de lubricar para evitar que este epitelio defectuoso se vuelva a abrir. Hay también artículos relacionados a la microbiota también de la superficie ocular en pacientes con úlceras traumáticas. Eh, Aquí, por ejemplo, se vio que la pseudomona, ¿no? Tiene eh, más estudiaron que había en mayor cantidad en todos estos pacientes que tenían infección y seguido ya de esos del estreptococo. Entonces, cuando encontramos estas alteraciones, pues hay que actuar rápidamente, ya que también la pseudomonas es bastante agresiva en estos casos. También nos guiamos nosotros de una revisión que hizo el doctor Amezcua ya hace mucho tiempo de algoritmos de cómo tratar una úlcera corneal. Este, y va a depender del estado en que uno lo encuentre, ¿no? Por ejemplo, si son úlceras corneales que recién son pacientes nuevos con úlceras corneales pero de bajo riesgo, entonces siempre acordarnos de que hay que hacer tinción, raspados de la córnea, cultivos, ¿no? Eh, Después, si encontramos que si hay compromiso de la esclera, hay que siempre sospechar también en enfermedades sistémicas que pueda tener el paciente, ¿no? Y al hacer el raspado, llevar todo lo que es cultivo, ¿no? Como dice ahí, los cultivos de chocolate, el tioglicato, etcétera, para ver el Yensa, utilizar PCR y ver así si el paciente, por ejemplo, ya hay una mejoría clínica importante, ya se puede utilizar corticoides, ¿no? En el caso que veamos que no haya mejoría, ¿sí? Y estemos utilizando corticoides, debemos de suspenderlo ya que esto podría ser contradictorio. Lo que sí se aconseja básicamente una vez usar el corticoide, porque el corticoide siempre ha sido eh, un dilema, ¿no? La controversia por muchos años. Todavía tengo colegas que algunos usan corticoides, pero lo que nos deja este artículo es que utilizar el corticoide una vez ya teniendo el agente ya aislado, ¿no? O sea, con la sensibilidad en el antibiograma para seguirlo y de una vez ya el corticoide podría disminuir las secuelas de la úlcera, ¿no? Una vez ya curado. También otro algoritmo que también va a ser en pacientes de alto riesgo, se va a emplear muchos más cultivos. Si en el caso tengamos microscopía confocal, hay que utilizarlo. Antibióticos, como se llama de amplio espectro, la vancomicina, por ejemplo, antibióticos fortificados, son los más recomendables en este caso, ¿no? En identificar si, por ejemplo, no hay una respuesta clínica, identificar o preguntarnos si el paciente se está colocando bien las gotas, se está la gota actuando, está penetrando a la cámara anterior, al estroma corneal. Entonces, esas preguntas siempre tenemos, porque ya si vemos que no hay
resolución de esta úlcera o es tórpida, es mejor en algunos casos hospitalizar al paciente y darle antibióticos endovenosos. También podemos seguir con en algunos casos con la biopsia corneal, en el caso que no se tenga todavía el organismo aislado. Y en algunos casos ya severos, pues utilizar la queratoplastía penetrante, ¿no? También el uso del cross-linking también se ha visto que puede ayudar en estos casos de úlceras para evitar que progrese y llegue a una perforación. También el otro ya algoritmo que vemos, que nos da también, nos comenta la doctora Mezcua, sobre las úlceras que ya vienen tratadas, ¿sí? Vienen tratadas, también es importante utilizar antibióticos de amplio espectro, como ya dijimos, más que todo si pensamos que puede ser un estafilococo aureus meticilino resistente, utilizar la microscopía confocal, las biopsias, eh, y, y al final ver si el paciente, como ya comenté, no mejora, utilizar el trasplante de córnea como último recurso. Ya sabemos que a veces en nuestros países no es muy eh, factible el trasplante, en los países anglosajones sí, pero tenemos que tener todas las herramientas antes de llegar a ese estado. Entonces, como conclusión, podemos decir que el diagnóstico y tratamiento de las úlceras corneales sigue siendo un desafío importante, ¿no?, para el oftalmólogo. La prevención, de todas maneras, es la piedra angular de esto, ya que, como le vuelvo a repetir, la mayoría a veces están en casa y prevenir, por ejemplo, con el lente de contacto, es no usar del tiempo el lente de contacto, saberlo lavar, saberlo poner, utilizar siempre estar con las manos limpias, ¿no? En los lugares, por ejemplo, de los pacientes que vemos en el hospital, por ejemplo, que vienen del campo y con estas úlceras porque le golpeó una rama, todo eso se les indica que tienen que usar sus lentes protectores, que lavarse bien las manos. Evitando eso, mejoramos mucho y bajamos la incidencia de estas úlceras traumáticas por hongos. Y aquí también el tratamiento temprano es la mejor opción para evitar las complicaciones futuras. Hay también en una revista de la India que también hicieron un estudio con estos pacientes con úlceras traumáticas y a unos le dieron, por supuesto, tratamiento temprano, a otro tratamiento diferido, y el de tratamiento, por supuesto, temprano mejoraron o por lo menos disminuyó las secuelas solamente colocando antibiótico en ungüento y derivándolos a un centro especializado. Bajaron mucho la incidencia de estos traumas por vegetales, eh, en una bastante mejoría, ¿no? Y seguir buscando estrategias para el tratamiento adecuado y evitar las secuelas. Bueno, eso es lo que quería traerles. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Álvaro. A ver un momentito, por favor. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Durán. Dice, buenas noches, doctor. ¿Existe evidencia de penetración a cámara anterior o estroma de los antibióticos endovenosos? ¿Y cuáles se recomiendan? el, Cuando la úlcera corneal, o bueno, o la úlcera corneal traumática en realidad, y si vemos que, por ejemplo, son hongos, ya está en cámara anterior, y es más, hasta puede haber, eh, llegar hasta el vitro y dar una endoftalmitis, eh, se puede dar tratamiento endovenoso, ¿no? Si bien es cierto, hay también artículos que indican que basta colocando antibióticos intravitreos, podría mejorar, o antibióticos intraestromales o en cámara anterior,
pero básicamente también se da esto para tener un mejor control del paciente, ya que muchos de los pacientes también no cumplen estrictamente las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, se le dice, póngaselo cada hora, pero el paciente recién se lo pone desde las 10 de la mañana y lo corta hasta las 8 de la noche. No tiene una cantidad gran, importante de horario para que el medicamento pueda actuar. Entonces, es más que todo por eso. Por ejemplo, teníamos en el lino así pacientes, o por ejemplo niños, ¿no? En que también es difícil colocar el antibiótico y se debe colocar también de manera endovenosa como coadyuvante. Ok. Y para Rubén Casos Andrés, severos. en el caso de ustedes usan, ¿en qué casos usan medicación endovenosa? A mí me preguntaron, perdón, se me entrecortó un poquito, ¿sí? Sí, sí, la pregunta es ¿en qué casos o si usan o no usan medicación por vía endovenosa? Bueno, justo ampliando de pronto un poquito la respuesta del doctor Cáceres, la penetrancia intraocular de los medicamentos endovenosos va a depender también de cuál es el medicamento, ¿no? La vancomicina tiene una buena penetrancia, la ceftazidima no tanto, la moxifloxacina tiene una muy buena penetrancia. Em, En úlceras corneales, usualmente nos vamos a medicación tópica, ¿sí? Salvo que veamos ya que hay un compromiso intraocular como una endoftalmitis, tenemos un protocolo de endoftalmitis en el cual se hospitaliza el paciente y está con una antibiótico-terapia por 21 días manejada con infectología, con banco y cefta endovenosos, además de, lógicamente, de las inyecciones endovenosas, de las inyecciones intravítreas. Sin embargo, para el manejo de úlceras corneales, normalmente manejamos medicación tópica, únicamente tópica o intraestromal, que son dosis pues suaves, diluidas, que usualmente son muy similares a las que se utilizan intravítreas eh, para el manejo del medicamento, dependiendo de la etiología. Y también había una parte de la pregunta ahí que hicieron, ¿cuál es la etiología más frecuente de las úlceras corneales post-trauma? Lógicamente va a depender de la región. Yo estuve en una región en la cual el tema agrícola, la agricultura es importante, por lo tanto hay mucho trauma vegetal y el trauma vegetal lógicamente se va a asociar mucho a úlceras micóticas. Por lo tanto, dependiendo de eso, uno vaya hacia el enfoque. Y me parece importante rescatar lo que decía el doctor Cáceres de la charla, que, bueno, primero que todo, lógicamente el tema es la prevención, utilizar los elementos de protección dentro de la casa, al momento de hacer las actividades, pues ahí de oficios varios que hacemos o en el trabajo, hacer ese tipo de prevención y en todo caso, si es que tenemos un trauma con cualquier tipo de abrasión corneal, iniciar algún antibiótico profiláctico teniendo en cuenta la posible etiología, ¿no? Gracias. Andrés, Sí, bueno, nosotros en general en úlceras netamente corneales no usamos antibióticos sistémicos, usamos solamente terapia tópica. Los sistémicos los reservamos, como bien dijeron recién, eventualmente para compromiso ya intraocular o eventualmente cuando hay compromiso escleral, porque la esclera está mucho mejor perfundida, entonces los medicamentos tienen mayor efectividad si los damos de forma sistémica. Básicamente de esa forma los manejamos. ok. Carlos Sánchez, buenas noches. Carlos Sánchez es el secretario del grupo de trauma de la Sociedad Peruana. Eh, ¿Quería hacer una pregunta, Carlos? Carlos, ¿me escuchaste? Oh, tenemos Eh, otra. Tales, me eh, parece que Carlos no está como coanfitrión, entonces no puede activar el micrófono. ok, ok. Ah, Felipe, ahora tú sí. Hola. pusiste una. Continúa, Carlitos, Hola, ¿cómo continúa. están? Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación muy didáctica. Una pregunta, ¿en qué casos de queratitis por trauma o úlceras por trauma, más que todo queratitis por trauma, utilizarían corticoides en vía tópica?
Bueno, como lo dije, también en una parte de la charla, se describe que el corticoide deberíamos usarlo una vez sabiendo que tenemos el agente etiológico, ¿no? Aislado. Eh, no usarlo de frente. Nosotros no usamos de frente el corticoide, por lo que ya sabemos, ¿no? Que puede también evitar la repitalización, o en el caso que no sea el agente, o supongamos que podría ser un agente viral o micótico, podría aumentar la úlcera. Normalmente o hacerlo con bastante precaución, en el caso que sean heridas limpias, sean abrasiones muy superficiales, limpias, sin mucho edema, sin infiltrados, se podría utilizar, como te digo, a dosis bajas. Por lo menos yo lo doy a dosis bajas, 2 veces al día y viéndolo cada 2 días. Esa sería la manera, pero de arranque, si llevamos úlceras corneales como tal, con edema, con infiltrados, no utilizarlo hasta tener aislado el germen, ¿no? Gracias. ¿No? ¿Algún comentario, Rubén, De respecto a eso? pronto, de pronto lo que ampliaría ahí, y lo mencionaba Álvaro también, que es súper importante si tenemos una infección corneal hacer, digamos que aislar el germen, ¿no? O sea, antes de iniciar el antibiótico, realizar la toma de la muestra de una forma adecuada, o incluso hablamos que si ya nos llega un paciente con una úlcera muy grande, o que ha tenido una evolución tórpida, incluso realizar biopsias corneales para poder aislar el germen. Eso es supremamente importante, ya que no sabemos en qué momento esa úlcera pues puede tomar un camino que no responde al tratamiento. Entonces nosotros aquí, como protocolo, toda úlcera corneal, el 100% de ellas se aísla, se tiene que tomar un prótesis y hacer un cultivo, un Grammy, el antibiograma, para poder saber el germen, y después de la toma de la muestra pues se hace el inicio de tratamiento bajo la sospecha clínica, dependiendo de ciertas características tanto de la etiología del trauma como de la clínica pues del paciente. Sobre el uso de los esteroides, definitivamente, como también lo mencionó Álvaro, pues está, en teoría, hay una contraindicación relativa dependiendo de la etiología o del momento, aunque también hay artículos que hablan de que en úlceras, sobre todo bacterianas, se podría iniciar un esteroide una vez que ya tengamos una cobertura de antibiótica suficiente. Y de pronto lo iniciamos en un trauma corneal en el cual no haya una úlcera, o en todo caso no hay una abrasión. Si tengo un trauma corneal en el cual el epitelio está íntegro, así tenga yo un edema estromal, así tenga yo una uveitis o una eriosicritis, lo que fuese, pues iniciar el esteroide como en cualquier golpe contuso, pero que no tenga pues esta ruptura del epitelio, ¿no? Felipe nos preguntó algo, les preguntó algo a ustedes. Muy buena presentación. Bueno, los pacientes con reactivación herpética post-trauma, ¿cómo inician el tratamiento? La, la queratitis herpética es, como ya sabemos todos, es la gran simuladora, ¿verdad? Es muy probable que de frente, cuando veamos una abrasión epitelial, una abrasión corneal, no pensemos en eso, ¿no? A través de un golpe. Sí, hemos tenido casos, por ejemplo, de golpes en el ojo, que hay abrasiones corneales simples, se tratan, pero después de días como que son refractarias y todavía empeoran. Y ya recién se forma la famosa dendrita, ¿no? Entonces, sí, porque se pueden simular. Ahora, ¿en qué pacientes probablemente pueden ser más riesgosos que pasen eso? Personas mayores, la tercera edad, pacientes que tienen menos ojos, que tienen un poco más de resequedad, y que hayan tenido, por supuesto, lesiones de herpes anteriormente. Pueden, normalmente cuando ya vemos eso, por eso que las úlceras no hay que dejarlas de ver muy, muy tarde, o sea, lo vemos ahora y después lo vemos a la semana, no, hay que verlo más seguido para evitar ver justamente estos cambios. Cuando yo particularmente veo eso, y hemos tenido casos así, de todas maneras lo dejo con el antibiótico de amplio espectro,
Bueno, me gusta mucho gatifloxacino o moxifloxacino y le doy el tratamiento del ungüento con antiviral, ¿no? 5 veces al día. No le doy bioral, ya que solamente dejo bioral si es que hay reacción en cámara anterior. Si no hay reacción en cámara anterior, solo con ungüento antiviral y mayoría de veces ya va muy bien hasta desde el séptimo día o al 10.º día, ¿no? También nos ayudan todos los epitelizantes que ya hemos mencionado. El tratamiento si la úlcera se ve muy grande, la doxiciclina también a través de su efecto nos ayuda mucho eso y la vitamina C. Pero ese es mi tratamiento para lo que es queratitis virales, ¿no? Oye, gracias ¿Algo? Álvaro. Oye, yo tengo una pregunta, Andrés, no sé si está por ahí, Andrés. Acá, sí. Oye, Andrés, una pregunta, ¿en qué momento decides tú o en qué momento deciden ustedes un poco el manejo quirúrgico de las úlceras corneales, sus recubrimientos conjuntivales o ya trasplantes tectónicos? Sí, buena pregunta. Yo de hecho le quería hacer esa pregunta también, Álvaro. Los recubrimientos conjuntivales nosotros los usamos con cierta frecuencia, especialmente en aquellas úlceras que aislamos hongo o que tenemos la sospecha de que tiene una úlcera por hongo y que no responde bien al tratamiento convencional. Y a veces también lo usamos los recubrimientos en aquellas úlceras en las cuales ya se nos escapan de las manos las alternativas terapéuticas tradicionales y el recubrimiento puede otorgar una cierta cobertura tectónica y también al lograr mejorar la irrigación, también nos ayuda a mejorar un poco el tema del control de la infección. Yo creo que básicamente en esos casos usamos los recubrimientos y los injertos los dejamos para el último. O sea, los injertos corneales de tipo ya más tectónico o terapéutico los usamos ya cuando prácticamente no tenemos ninguna otra alternativa de tratamiento. Los intentamos evitar bajo todo punto de vista porque son injertos que van destinados al fracaso desde el punto de vista óptico y además generan una serie de otros problemas como glaucoma, rechazo, etcétera. Pero en algunos casos también los usamos cuando ya se nos fue de las manos, digamos, el manejo de la úlcera. Sí, es Una más, pregunta. para comentar también, por ejemplo, definitivamente, por ejemplo, hacer un trasplante de una QPP, como se dice en caliente, pues las posibilidades de rechazo de esa córnea son muy altas. Por eso que preferimos, como se dice, enfriar el cuadro. Como dijo el doctor antecesor, sí, el recubrimiento conjuntival lo usamos igual, yo lo uso para ya queratitis refractarias al tratamiento, ya que se ha hecho todo. Es más, todavía después de hacer un lavado de cámara anterior, ¿no? Una este, colocación de antibiótico intracameral, etcétera, ya, hasta después de haber usado también crosslinking en algunas úlceras, y ya dejamos el recubrimiento. Debemos decirle muy bien al paciente que la parte visual, ¿no? Pues, pasa a un segundo plano. Primero hay que controlar la infección adecuadamente y después ya pensar con un ojo más tranquilo, un ojo en frío, ya las medidas terapéuticas para mejorar visión como un trasplante de córnea. Excelente. Nos preguntan qué preparados estromales utiliza y su concentración. El doctor Carlos Durán. Eh, Supongo que debe ser intraestromales, ¿no? Sí, 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 son lo que había mencionado, los intraestromales que utilizamos antimicóticos. Pues hay una publicación ahí del Instituto el Viprasad, que se llama Bugbusters, que tiene ahí como las indicaciones o las concentraciones de los medicamentos para preparar, que usualmente, como les mencionaba, son pues antimicóticos o la misma moxifloxacina que utilizamos. Como antibiótico profiláctico en cirugía de catarata. Nosotros aquí la ponemos intraestromal si consideramos que es algo de origen bacteriano. Como les mencionaba, son concentraciones, pues no sé si vale la pena pues que exactamente de la fórmula. En todo caso, puedo ahorita buscar el vínculo y lo publico ahí en el chat para que lo tengan de este cuadrito. Pero son las concentraciones bajas que son las que se utilizan básicamente intravítreas.
También Carlos Núñez nos pregunta, ¿qué comentarios tienen acerca del uso de micropunciones corneales y o debilitamiento en casos de úlceras postraumáticas? Uso de clorhexidina tópica como terapia complementaria. ¿Y qué experiencia pueden compartir acerca del uso del láser argón en casos refractarios al tratamiento? Entonces, uno son micropunciones, segundo el uso de clorhexidina y tercero el uso del láser argón. El ¿Alguno uso usa del... esto? Sí, bueno, en el hospital, en el INO, tenemos al doctor Chipana que está haciendo estos eh, láser para estas úlceras refractarias al tratamiento. Hay que hacer más estudios con mayor cantidad de casos, ¿no? Para ver la viabilidad y la respuesta a este tratamiento. Porque sabemos muy bien de que va a depender del lugar también donde esté el agente. Si está más superficial en la córnea anterior, pues va a actuar más. Pero si tenemos, por ejemplo, la bacteria o el hongo está de la parte media a la posterior de la córnea, más atrás, el láser no le va a llegar adecuadamente y por lo tanto va a persistir, ¿no? La infección. El tratamiento también con las punciones, micropunciones, también se describe para aumentar la cantidad de antimicótico, ¿no? Que llegue a la parte externa, ¿no? Es prácticamente lo mismo que se hace con el láser, ¿no? El láser lo que hace son igual canales que lleven el medicamento también hacia la parte intermedia de estroma o posterior. Es lo mismo, pero lo otro es con aguja, ¿no? Mecánicamente. Eso es más que todo lo que se hace, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, por supuesto, en córneas muy delgadas, hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Ya que el melting podría perforar la córnea, ¿no? Rubén, ahí en Colombia, ¿alguna experiencia con estos temas? Sí, nosotros aquí también utilizamos, hacemos crosslinking en úlceras de pronto que no responden al tratamiento, pero efectivamente, digamos que dependiendo de alguna úlcera, de pronto de una pseudomona, pues, que tiene un avance pues muy tórpido, que usualmente puede dar en pacientes jóvenes, dependiendo de la actividad que vayan a hacer, entonces se le hace el crosslinking como por tratar de coadyuvar o de ayudar en todo caso al tratamiento tópico que se le vaya a utilizar, ¿no? Pues hay literatura o información que pues se sabe que funciona, que sirve. Definitivamente no se le hace a todas las úlceras corneales, se le inicia definitivamente el tratamiento tópico inicialmente. Nosotros también realizamos recubrimientos conjuntivales, como mencionaban antes, em, dependiendo de cómo vaya a ser pues, la evolución del tratamiento, ¿no? Vuelvo y recalco la importancia em, de el cultivo. Manuel, por favor, Me parece actívale súper el micrófono a importante la persona y Wendy. me parece súper importante el tema del cultivo. Y finalmente las queratoplastias en caliente también las dejamos como una última opción. Y de pronto en esos casos que son pues infecciones que abarcan la totalidad de la córnea y que si siguen pues, si sigue avanzando, pues va a haber ya como un melting, pues como limbal y una pérdida completa de la anatomía ocular. Los resultados que hemos tenido de las úlceras en caliente personalmente van un poquito como en contra de lo que dice la literatura. No puedo decir que me van extremadamente bien, pero van mejor de lo que uno se imaginaría. Vuelvo y digo que usualmente las dejamos pues para esas úlceras muy graves en pacientes jóvenes que buscamos darle un pronóstico visual eventual al paciente, ¿no? Bien. Wendy, buenas noches. ¿Querías hacerle alguna pregunta? Hola, buenas noches, doctor Conde. Buenas noches a Hola. todos, al doctor Cáceres, al doctor Torres. Hola, Rubén. Sí, les quería preguntar, bueno, doctor Torres bueno, a todos los que están acá, pues las úlceras por trauma generalmente no se logra determinar el origen muchas veces porque ya llegan tratados, ya llegan primariamente con algún tipo de antibiótico, el paciente se empieza a tratar. Entonces,
es bien difícil muchas veces determinar el origen, a pesar de que uno pueda hacer algún cultivo. eh, Realmente tenemos que tener a alguien muy entrenado para que ese cultivo salga algo positivo o se llegue a aislar algún organismo. ¿Alguna sugerencia para este tipo de toma de muestra cuando ya el paciente llega tratado? Generalmente cuando es trauma y más si es micótico no van a llegar rápido porque las úlceras micóticas no van a causar algún tipo de dolor, entonces ya llegan en un estadio muy avanzado. ¿Algún tipo de sugerencia que puedan dar, eh, doctor Torres, para este tipo de toma de muestra? Y a los demás, yo ya sé que preguntaron aquí el uso de argón o alguna experiencia de ustedes que tengan con el uso de crosslinking, específicamente en las úlceras micóticas ya refractarias o en estados avanzados, que me puedan sugerir. Hola, mira, nosotros en general las úlceras infecciosas las cultivamos todas, no dejamos ninguna sin cultivo. El rendimiento cultivo nosotros lo hemos estudiado en varias ocasiones y más o menos andamos en el 50% de acierto, digamos, o sea, o de cultivos positivos, lo cual no es muy bueno, pero es la estadística que existe más o menos a nivel mundial también. Los cultivos no dan un rendimiento tanto mejor que el 50%. Entonces, muchas de las úlceras finalmente terminamos haciendo un tratamiento empírico, a la mitad por lo menos de las que vemos, y si nosotros vemos ya una úlcera tratada, generalmente nos fijamos mucho en los parámetros de mejoría de esa úlcera. Si esa úlcera efectivamente no está mejorando con lo que le estamos dando, lo que hacemos a veces es hacer un washout, de suspender tratamiento y recultivar al paciente y eventualmente en esa segunda instancia también biopsiarlo. Eh, pero mucho del tratamiento de las úlceras corneales, como te decía recién, aproximadamente 50%, estamos dando tratamientos que nosotros estimamos que es el más adecuado para el aspecto clínico de esa úlcera. Eh, Eso te podría comentar respecto al tema de los cultivos y el rendimiento y qué es lo que se hace en el manejo inicial, digamos, de estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Sí, coincido totalmente con el doctor Torres. Realizamos lo mismo, pero también me olvidé comentarles que, por ejemplo, en el caso de úlceras por lente de contacto, es importante que el paciente nos dé el lente de contacto y también cultivarlo, ¿no? Eso me olvidé comentarles, porque como también lo mencionaron, casi el 50% pueden salir negativos, entonces no tenemos de dónde simplemente agarrarnos, ¿no? Debemos con mucho criterio clínico ver al paciente seguido para poder ver la recuperación. Pero el cultivo de lente de contacto es importante, ¿no? Es importantísimo para aislar si puede de repente ser una cantamueva o una pseudomona, ¿no? Eh, y bueno, ya comentamos lo que era el láser, la experiencia que teníamos en nuestras instituciones con el láser. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Rodrigo. Buenas noches. ¿Le dan alguna relevancia al uso de la microscopía confocal como ayuda diagnóstica y o para monitorear respuesta al tratamiento? La microscopía, bueno, en mi centro hace muchos años teníamos microscopía especular, pero por alguna circunstancia X ya no la tenemos, pero sí es una herramienta importantísima, ya que es prácticamente tener ahí o ver a la gente en vivo, se puede decir, eh, y ya que tenemos cultivos negativos, la microscopía confocal sigue siendo, ¿no?, un elemento importante en este tipo de úlceras, básicamente para las acantamoebas, ¿no? Este, pero si lo tuviéramos, como le digo, sí lo utilizaríamos con mayor frecuencia, ¿no? Gracias. Y una pregunta, ¿cuál es el momento del uso de los antibióticos fortificados? ¿Cómo, perdón? Disculpe, doctor, se Nos cortó. preguntan que cuál es el momento en que debe hacerse el uso de los
antibióticos fortificados, las gotas fortificadas de antibióticos? Bueno, nosotros particularmente empezamos con moxifloxacino o gatifloxacino y si vemos definitivamente si al tercer día ya no vemos algún tipo de mejora, podemos indicarle ya antibióticos fortificados. Básicamente vancomicina, ceftazidima, son los que tenemos. Hay un laboratorio específicamente que hace esas muestras magistrales y empezamos a utilizarlo en estos pacientes, ¿no? Ya que no son respondedores de la terapia con fluoroquinolonas, ¿no? No sé si los demás, doctor Torres o el doctor, algún comentario referente a eso, en qué momento usarlo. Nosotros, en general, comenzamos siempre en las úlceras, entre comillas, si pudiéramos llamarlas sencillas o simples, con el uso de quinolonas de cuarta generación. Pero cuando ya la úlcera adquiere ciertos criterios de gravedad, ya sea reacción inflamatoria anterior muy severa, úlceras de extensiones muy grandes, etcétera, o evoluciones muy rápidas, ahí asociamos antibióticos fortificados y ahí usamos a veces cefalosporina, cefazolina, ceftazidima, vancomicina, en algunos casos tobramicina, dependiendo de los cultivos o de la sospecha diagnóstica. Pero como primera instancia, no los usamos en un primer momento, a menos que la úlcera ya tenga algún criterio de gravedad que para nosotros nos haga pensar que va a necesitar un antibiótico fortificado extra. Doctor Rospin, en su caso. Sí, realmente, como decía el doctor Torres, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, dependiendo de la etiología, del tamaño, de ciertas características clínicas, vamos a manejar efectivamente una quinolona de cuarta, como la moxifloxacina o una gatifloxacina en todo caso. eh, y dependiendo de la evolución vuelvo y repito, del mecanismo del trauma, se define pues, medicamentos fortificados o medicamentos magistrales en todo caso. Ok. Bueno, algo que quisieran agregar, como para ir cerrando, estamos en la hora de término. ¿Alguna idea final que vamos que llevarnos a casa? Pues yo pensaría en todo caso que el doctor Cáceres ha hecho una revisión muy buena del tema, bastante completa con varios puntos que los hemos mencionado dentro de esta conversación. El tema de la prevención es súper importante, el tema del cultivo, de explicar al paciente que trae lente de contacto, siempre que podamos hacer el cultivo, no alejarnos también de la sospecha clínica, porque muchas veces los cultivos salen negativos y pues tenemos que, dentro de la experiencia, ver a qué se parece esa úlcera para poder iniciar el tratamiento. Hablar mucho, pasar mucho tiempo en la silla con el paciente, explicarle, darle a entender la gravedad del caso. Es muy frecuente que el paciente no complete el tratamiento y que la úlcera se vuelva torpe de un momento a otro y que se empiecen a complicar un poco las cosas. Uno no quiere tener que hacer un recubrimiento, uno no quiere tener que hacer una queratoplasia penetrante, por lo tanto, obviamente el tratamiento tópico va a ser la herramienta principal. Em, y el tema profiláctico también me parece importante, ¿no? No minimizar esos traumas con abrasiones corneales o esas úlceras pequeñas que uno piensa que de pronto no va a evolucionar y no las trata o las trata de una forma muy superficial y terminan empeorando. De pronto eso. Muchas gracias. Sí, yo ¿Algún quiero, comentario? sí, yo quiero indicar que tener siempre, como se dice, a la mano, así como un especialista en cemento anterior puede tener también un amigo retinólogo, el de córnea tiene que tener su amigo microbiólogo. También tiene que tener a la mano, porque ellos nos ayudan mucho. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de la doctora, si volver a hacer un raspado y cultivo de eso, por ejemplo, en la institución tenemos felizmente eh, el resultado rápidamente, se puede tener en un par de horas y utilizar ya donde encuentran IFAS, por ejemplo, ya podemos pensar de frente y darle tratamiento antimicótico y no esperar hasta que llegue el cultivo. Entonces,
Importante lo que menciona Rubén, la sospecha clínica, el mecanismo de trauma, la gente, que es al final que nos va a indicar por dónde ir, si es algo bacteriano, micótico, viral. Cuando no responden las úlceras a tratamientos bacterianos, como se dice, poner el ojo o girar la cabeza siempre a la parte micótica o viral, teniendo un resultado negativo. Hay que pensar en esos agentes también cuando no responden. Y tener, como le digo, el microbiólogo a la mano, el utilizar, por ejemplo, el corticoide también quiero que se lleven a casa eso también, el utilizar el corticoide con mucha cautela, o si en realidad no pueden usarlo, dejarlo al especialista, va a ser importante, porque también me comentó, por ejemplo, tuve una pregunta en base a eso de un residente, ¿no? De utilizar en la emergencia los corticoides de inicio, ¿no? Es, yo le comenté que influyen muchas cosas y que tenía que eh, mejor verse con un subespecialista para tomar esa decisión, ¿no? Doctor Torres. Estoy muy de acuerdo en lo que dices. Nosotros en general los corticoides no los usamos en un primer momento y los usamos solamente cuando estamos con cierta seguridad de que esa úlcera ya la tenemos controlada. Es preferible a veces quedar con una cicatriz que quedar con una infección no controlada. Por eso los corticoides nosotros somos bastante cautelosos en utilizarlos, especialmente si tenemos una sospecha de alguna úlcera, por ejemplo, de tipo fúngica, porque los corticoides ahí son bastante deleterios. Los usamos solamente en casos muy específicos cuando ya tenemos los parámetros de curación más o menos claros y queremos que las secuelas crónicas de esa úlcera sean las menores posibles. Pero en general somos bastante cautelosos con el uso de ellos. Ok. La doctora Wendy Reyes, adelante, doctora. Sí, otra pregunta. Normalmente cuando uno empieza a utilizar ya los fortificados, yo normalmente los empezaba a utilizar sin un orden específico, ¿verdad? Pues uno hacía combinaciones, amicacina, vancomicina, el lubricante, el atropín, y el resto de medicamentos que iba a necesitar nuestro paciente. ¿Ustedes tienen algún orden para, o sugieren algún orden para colocar estos medicamentos? Yo se los pregunto porque en algún momento la químico biólogo que me hacía los preparados, ella me decía que cada uno pues actuaba diferente, ¿verdad? Entonces ella generalmente me recomendaba poner la vancomicina de primero, pero es más que todo por el mecanismo de acción, ¿verdad? Porque está como su mecanismo de acción generalmente o básicamente lo que hace es romper la pared celular de la bacteria, ¿verdad? Y la amicacina ya actúa más como o tiene una acción más que todo bactericida, entonces ella decía, pon primero la vancomicina, que va a romper la pared celular, y luego la amicacina, porque esta va a terminar de destruir la bacteria, pero generalmente uno no piensa o no le da un orden a los pacientes para llevar a cabo, o sea, uno solo les indica, bueno, esto se lo pone cada hora, sí se hace una impregnación eh, cuando se empieza a dar, pero ¿ustedes alguna sugerencia respecto a esta sugerencia de la químico? Bueno, particularmente no tengo eso de colocar primero una y después la otra. Eh, Me preocupo básicamente por tener antibióticos de amplio espectro y agarrar bacterias gram positivas y negativas. Eh, por eso la banco, la Cefta, o en algunos casos en el tratamiento tópico de fluoroquinolonas podría usar también Moxi con tobramicina, pero no es que indique primero una y después otra para ver el efecto, ¿no? En cuanto a la bacteria. No sé si tienen alguna experiencia mis colegas.
No, realmente no, tampoco lo tengo en consideración. Si realmente yo no lo consideraba, sino que yo les indicaba a los pacientes, bueno, esta se la va a poner así cada hora, la otra espera 5 minutos entre una y otra, hasta que ella me dijo, y bueno, vale la pena, o sea, sí escuché la observación que ella me dio, y ya después le decía al paciente, primero se pone esta es la número 1, esta es la número 2, y sí le hacía referencia, bueno, primero vamos a poner la vancomicina por lo mismo, ¿verdad? Esta inhibe la síntesis de la pared celular, y pues sí tenía lógica la razón y el mecanismo de acción de una con la otra, y por eso ese era el orden que al final yo utilizaba. Entonces yo dije, bueno, sí vale la pena, pues ponerle atención. Ella, pues, igual uno no se mete tanto el mecanismo de acción de los antibióticos, sino más que todo ya uno con experiencia se va con inercia, pero me pareció una forma de pues, una práctica no tan mala escucharla, ¿verdad? Ujú. Oh, gracias, Wendy. Una pregunta, doctor Cáceres. En Lima, ¿dónde la referencia para el estudio y el antibiograma de las muestras de córnea? ¿Un lugar de referencia? El INO puede ser, ¿verdad? Bueno, sí, el INO y con el señor que trabaja ahí, el microbiólogo también del INO, que también hace la parte privada. Este, también él nos ayuda muchísimo, como le digo, para darnos una orientación con un frutis rápido, que puede salir en unas horas, y ya el cultivo que se tiene que esperar, ¿no? Pero sí, sí, Mm. sí da sus Muchas servicios. gracias. Ujú. Perfecto. ¿Algún, alguna intervención adicional, algo más para cerrar ya la charla? Bueno, doctor Cáceres, muchas gracias por la charla. Estoy seguro que todos hemos tenido la oportunidad de actualizar información. De igual manera, nuestro moderador es el doctor Andrés Torres y el doctor Rubén Berrospi por sus aportes y la moderación de la presente charla. Esperamos tenerlos nuevamente en otra oportunidad y muchísimas gracias. También a todos aquellos que nos acompañaron, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.